Pero a veces el más humilde, el que aparentemente menos tiene que aportar, es el que más tiene que aportar. Y ahí va el mensaje también a los jóvenes. Yo recuerdo cuando yo era un poco más joven, ¿no? Digamos, a mí me paraban por la calle para saludarme, por la mesa, que esto, que el otro, y yo rechazaba un poco a la gente. Cuando empecé en el año 2000 en Haciendo Radio, vi una señora que llamaba todos los días a las 5 menos 5 de la mañana para preguntar la hora. Yo decía, pero maldita señora. Y son cosas que no se aprecian, sobre todo cuando se es joven, porque uno se piensa cuando es joven que ese estadio, ¿no?, de la vida va a durar eternamente y que llegamos a donde ha habido que llegar y que somos lo máximo, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que cada día hay algo más que aprender. Con esto quiero decir que, reitero, el conocimiento lo construimos entre todos y sobre todo a los jóvenes, mucha atención a la humildad y a lo humano. Aquí nadie ha llegado a ningún lugar. Aquí está por ver a dónde llegar. Y entonces eso es interesante, el aprender siempre del otro, el considerar siempre el conocimiento del otro y sobre todo aprender de los mayores. Nosotros tenemos en la radio cubana una generación que está partiendo. Y siempre digo, y es algo que he hablado mucho con Yusaima, de todos nosotros depende el rescatar el conocimiento de esa gente que se está yendo, sin que muchas veces escribamos su historia. Y eso es importante también. Bueno, de hecho nos reunimos aquí para abordar este tema. Este tema es importantísimo. Y vamos a articular en él, siguiente por favor, y vamos a articular en él algunos elementos que tienen que ver con investigaciones que hemos realizado. Eso es otra cosa. La gente decía, la radio, ese es el medio más mediocre que hay. Mentira. Escribir para radio es lo más difícil que hay. Yo puedo decir desde el punto de vista de mi doctorado en ciencia, de mi profesora titular y de todo lo que tú quieras, las mediaciones que inciden en la reconfiguración del proceso de comunicación son zonas de articulación entre este. ¿Y alguien entendió algo? Nadie. Entonces eso es facilísimo. Empezar a copiar y pegar y hablar con cosas así enrevesadas sin que nadie te entienda, eso es más fácil que aterrizar, hablar metafóricamente y hablar para que la gente te entienda y llegar a grandes segmentos de la audiencia. Entonces la radio no es el medio más mediocre que hay, ni cualquiera puede hablar ni trabajar en radio. De todos modos, para tratar de salvar a la radio de los malos ojos, y porque una vez nos dijeron, ustedes lo que tienen que hacer es estudiar. Nos fuimos y estudiamos y de hecho llegamos a ser el medio, yo no sé si esa tendencia se ha revertido, que más doctores en ciencias tiene. O sea, para reivindicar aquello, no nos manden más a estudiar a la gente de la radio, y aquí estamos para defender el medio, para defender lo que es y para defender lo que se merece. Entonces vamos a hablar, para hablar en algunos elementos. Nosotros partimos de una radio que vive en un contexto de transformación, no solo en Cuba, sino también a nivel internacional, porque está mediado por múltiples elementos, sobre todo la tecnología, por la inteligencia artificial, por la realidad aumentada, por el Internet de las cosas, por fenómenos como la industria 4.0, por la Big Data, que no es más que el tráfico masivo de datos. Y entonces la gente dice, no, estamos más informados que nunca. No, estamos más desinformados que nunca, porque ese aumento en la cantidad de circulación de datos lo que trae es desinformación. Y eso cambia el papel mediador del periodista, de que vamos a hablar después, con elementos importantes que tienen que ver con que eso conduce en algunos momentos a la llamada infoxicación o infodemia, porque la gente está tan atormentada, tan supuestamente informada, que está saturada y no sabe qué hacer. En un escenario importante que tiene que ver con las industrias de las noticias falsas, que va a seguir proliferando en cualquier lugar, y yo creo que es un reto para los medios de comunicación y para la radio, seguir creando mecanismos de checking de las noticias. Eso es importantísimo, sobre todo porque en la pandemia vimos cómo circulaban muchísimas noticias falsas utilizando el audio, y sobre todo por WhatsApp. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros sabemos que el audio es lo más vinculado a las emociones, lo más vinculado al oído. O sea, cuando nosotros
¿Dónde nos gusta que nos hable nuestra pareja? Al oído. Y eso es lo que hace la radio. La radio nos habla al oído. Y el sonido entra por el oído. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista de las emociones, etcétera, etcétera. En un escenario en el cual se imponen innovación y calidad. Y después vamos a ver, la gente no está oyendo lo que no tiene calidad. Y eso es importante también. Siguiente. Ahora, en un escenario en el cual el audio está adquiriendo diferentes formas y modos de producción, de distribución y de consumirse también. Hay radio, ¿verdad? Hay podcast, vamos a hablar de todo eso. Hay chat de voz y todos están conviviendo en el mismo espacio y obviamente se están entremezclando. Y esto lo que hace es aumentar las posibilidades narrativas de los medios de comunicación y de los ciudadanos. Y decimos medios de comunicación, ojo, con esa concepción de medios de difusión. Los medios cada vez más son menos difusores y más sociales. Ni son medios de difusión ya porque no difunden mucho. Los medios son medios de comunicación que cada vez más son más sociales, porque cada vez más se dirigen hacia grandes segmentos de nuestras audiencias. Y muy importante el papel de los ciudadanos, y vamos a ver por qué después. Siguiente, por favor. Bueno, ahí hay estamos viviendo además en términos del tránsito de lo radiofónico a lo sonoro, además con relación a conceptualizaciones. Esto entendido porque la radio se ha ampliado en internet y eso es sonido. Y muchas veces no necesariamente está anclado a una concepción radiofónica. Y en otras expresiones que tiene ese sonido, como el uso de paisajes sonoros, siguiente, mapas acústicos, que son que son nuevas maneras de expresar nuestra realidad esto es un ejemplo, por ejemplo, de New York Times. Yo les voy a dejar la presentación y podemos ver cómo a través del sonido se están recreando contextos, se están recreando también historias, que es muy importante. Siguiente. Y eso no es más que lo sonoro. Es importantísimo además en estos momentos para no sé en Cuba cómo ha continuado el tema, pero a nivel internacional, si una deuda hay todavía, es el tema de radio y patrimonio. O sea, cómo se guardan aquellos sonidos que son patrimonios de nuestros pueblos. Los sonidos son parte importante de la historia de nuestros países. Y eso hay que rescatarlo, eso hay que guardarlo, eso hay que invertir en eso. Siguiente. Ahora, en un escenario que es muy importante, la innovación. ¿Qué entendemos por innovación para radio? Hay que transformar los estilos, hay que cambiar las narrativas, hay que cambiar la relación con las audiencias. ¿No? Antes, en la que estábamos. Antes, para irnos guiando, antes. Ahí. Entonces, hay que buscar una nueva relación con las audiencias. Ojo, tenemos un gran problema todavía. Nosotros no investigamos a las audiencias. Y entonces de momento llega cualquier día un loco director, no estoy diciendo los directores lo que cambia la banda sonora completica del programa, desde la presentación hasta el final. Yo digo, pero están locos. ¿Dónde lo investigaron? ¿Sobre qué estudio científico está basado eso? O por ejemplo, tenemos parrillas en nuestras programaciones que obviamente necesitan cambiarse, porque la radio es el medio más cambiante que hay. Y la radio expresa los cambios en nuestras sociedades y contextos. Imagínense que mantengamos programas de hace 30 y 40 años en el mismo horario, cuando los hábitos de nuestras sociedades cambiaron. Por eso siempre digo, bueno, hay que estudiar si eso es lo que la audiencia prefiere. Nosotros hicimos una investigación con 12 profesionales latinoamericanos en algo interesantísimo, que era el mantenimiento de la frecuencia, que si AM, que si FM, que si no sé qué cosa. Y nos salió un ejemplo de un poblado que quitaron un programa mexicano, de música mexicana,
por ejemplo. No estoy poniendo el ejemplo por malo, estoy poniendo el ejemplo para que entendamos. Y eso lo hicieron sin consultar con la gente. Y la gente partió para allí. Los ciudadanos partieron allí para que les dieran explicaciones. Y hubo que reintegrarlo. Ahora yo digo, ¿por qué no estudiamos esas cosas? ¿Por qué no estudiamos cuáles son nuestras preferencias? Yo sé que hay muchos lugares con grupos metodológicos que han avanzado en eso. Pero hay que seguirlo haciendo. Y hoy las nuevas audiencias, las audiencias en internet, en redes sociales, eso hay que estudiarlo. Hay que hacer etnografía con esos usuarios que ya no son usuarios. Ese es otro error, no porque nuestros usuarios no, ellos no nos usan, ellos se están apropiando de lo que nosotros damos para co-crear contenidos y cambiar la linealidad del proceso de comunicación. Entonces, o son prosumidores, el que quiera hablarlo en el término, aunque se le critique que sea comercial, o son emirec, en fin, pero hay un intercambio permanente entre los roles de emisores y receptores, y eso tenemos que entenderlo. No podemos ver a nuestras audiencias como pasivas, que no intervienen en el proceso de comunicación, etcétera, etcétera. Lo otro es, hay que renovar el discurso radiofónico. Y después vamos a insistir en algunas cosas de cómo lo hacemos. La docencia no puede ser aséptica, hay que combinarla con práctica. La academia no puede ser rancia. Es muy fácil pararse en un aula universitaria, cosa que también hago, pero sin hacer radio y empezar a hablar cualquier cantidad de barbaridad. Y tener la cara dura de criticar a la radio. O de criticar a los medios, ¿entiendes? O sea, usted puede hacerse creíble y de hacer determinadas críticas cuando usted dejó parte de su lomo haciendo en medio. Yo no, cualquiera puede agarrar y coger 10 o 20 artículos y empezar copy, pega, copy, pega, copy, pega. Porque ahora es otra cosa. Aquí todo el mundo quiere hablar de periodismo y comunicación en Cuba. Entonces, copy, pega, copy, pega y copy, pega. Y claro, tú coges lo que dice el otro, pero le haces 3 preguntas y la gente no sabe qué decir porque, claro, si no lo estudió, si no lo ha hecho, si no se rompió el lomo, ¿me entiendes? Entonces, cada vez que yo oigo eso, yo así me levanto y me voy. Yo oigo el que realmente se rompió el lomo, el que tiene algo que aportar, el que realmente estudió, el que realmente lo sabe. Alerto de esto porque es una práctica que tenemos. Aquí todo el mundo quiere hablar de tú. Y de lo más bonito. Y entonces, si tú das una conferencia, habla que sé yo, te la transcriben y después dicen que ellos lo dijeron y dicen lo que tú dijiste que ellos se lo dijeron. Digo, bueno, allá va eso, pero bueno, para adelante. Entonces, lo otro es la investigación pertinente. Tenemos que seguir investigando en la radio y anclar todo en la base de la investigación. Y lo otro es hacer praxis novedosas. Siguiente. En un escenario que es el siguiente, nosotros estamos asistiendo a un nuevo modelo de comunicación, eso está insertado en la radio, donde se ha perdido la linealidad en el proceso comunicativo, donde se alternan los roles entre productor y receptor, donde hay una inclinación hacia las teorías más críticas, donde conviven diferentes discursos, narrativas y prácticas mediáticas, y donde hay una consolidación del proceso de recepción activa que nosotros eso a veces lo obviamos. Nosotros no estamos hablando para audiencias pasivas. Nosotros estamos hablando para audiencias cada vez más participativas y nuestra esencia tiene que ser que esas audiencias cada vez más participen en la comunicación radiofónica o sonora que hacemos, incluso en la gestión de contenido, tal y como dice la recién aprobada Ley de Comunicación. ¿Cómo las audiencias participan en la gestión de contenido? Hay experiencias interesantes, como por ejemplo reuniéndonos con las audiencias, haciendo corresponder, que ese es otro tema que tenemos grande, haciendo corresponder más nuestras agendas mediáticas con las agendas públicas. Las agendas de los medios no se corresponden con la agenda pública. Esa es la esencia, por cierto, de la teoría de la agenda setting de 1972 de Estados Unidos, que hicieron un experimento, un grupo de medios agarraron las agendas de los medios y ¿qué querían los públicos? Bueno, cuando compararon las dos agendas no había, por supuesto, correspondencia en lo que la gente quería oír en los medios y lo que los medios decían. Claro, porque además, si hacemos hoy un análisis de nuestra agenda, quiénes la conforman, factores extramediáticos, la reunión de Ciclanito, la conferencia de prensa de Furanito, el congreso que empezó, y yo digo, bueno, llegará el momento en que haya que cambiar, por ejemplo, y ahí está Ivonne que hizo su tesis de criterios de noticiabilidad, en que todos esos criterios de noticiabilidad tengan que volar, y llegará los momentos en que no haya que ir a cubrir un congreso, aunque hoy eso va a ser duro. No cubro un congreso porque lo importante no es ni quién lo presidió ni nada de eso, lo importante es
lo que se va a tratar ahí, lo que se va a presentar. Ahora, cambiar esa mentalidad es fuerte. Es fuerte. La noticia no es que empezó esto, que empezó lo otro. No. Ni que recorrió tal fulano en eso. No. Esa es la función del funcionario público. El funcionario público está en su trabajo y está haciendo un recorrido en su trabajo. Lo importante es lo que haya dicho ese funcionario como parte de ese recorrido. Siguiente. De la radio a lo sonoro. Ahí los dejo, obviamente. Esto es muy beneficioso para la radio. Esa concepción sonora, que ahora todo, eso es otra cosa. Ahora todo el mundo se quiere apropiar de los aportes de la radio. Yo no digo que no, pero no me pongan el pie encima. Reconozcan lo que nos toca. Reconozcan lo que nos toca. No, porque ahora tú dices, yo no quiero fajarme con nadie, ¿eh? No, porque si el podcast no es radio. Yo sí, ¿qué? También. Nos van a quitar eso también, ahora no. Está bien, yo entiendo que eso ha superado la concepción del 94 de que el podcast era simplemente sonido, que ahora está el podcast, obviamente, admito que es video también, pero no quitemos el influjo de la radio de nada de eso. Respetemos la historia y el valor que tiene un medio. Ni cualquiera es un podcast, cualquiera, eso es otra cosa que se ha perdido. Agarra el micrófono y lo hace. No. Busquen gente de radio que sepa de eso. Den conferencias de radio de cómo es el discurso radiofónico, de cómo son las voces, de qué transmiten las voces. Respeto para la gente. De cómo se edita, de qué dice la música, de por qué los efectos de sonido. O sea, eso es una cosa que hay que respetar también. Bueno, ahí tenemos todas esas maneras que están marcando el tránsito de la radio a lo sonoro. Siguiente. El futuro, parte del futuro de la radio está en el cruce de lo analógico y de lo online. Hay una convergencia mediática. El otro gran tema es la amplitud modulada del FM o la onda corta. Nosotros hicimos, yo les decía, una investigación en profesionales de América Latina que condujo CIESPAL y varias organizaciones. No hay una regla. En un momento determinados países, y creo que Cuba también lo hizo, apostó por mantener la frecuencia modulada. No, ojo, es que cada cosa tiene su nicho de audiencia. Hay gente que no le llega a la frecuencia modulada, más asociada. Yo me acuerdo, yo cuando era la Guajira de Villa Clara, yo vivía en Villa Clara y y oía la FM cuando salió 94.5, ¿no era? 90, muchacha. Yo soy fan de eso allá de aquella época, sí, la juventud oye la FM, la música de la FM, pero no todo, pero no vamos a despreciar a la gente que está en AM, ni vamos a despreciar a la onda corta. Yo recuerdo una conferencia del director de la BOA de Estados Unidos y él decía, no, nosotros transmitimos en onda corta para África porque allí no hay internet, y es verdad. O sea, nosotros lo que no tenemos que renunciar a ningún nicho de las audiencias, es entender que cada una está ahí y en consecuencia producir. Hace unos años en Noruega desmantelaron la FM y bueno, eso tuvo el 66% de desaprobación de los ciudadanos. El éxito es fundamental, la convivencia de todo. La convivencia de lo tradicional, la convivencia de lo digital, siguiendo el modelo británico que es interesantísimo. Siguiente. Tendencias, obviamente la digitalización, el streaming, el contenido personalizado y los podcasts, la inmersión y experiencias 3D y la realidad virtual es el futuro de lo que espera. Siguiente. No voy a detallar en muchas cosas para ir ganando tiempo. En experiencias personalizadas y obviamente la inteligencia artificial aplicada a la radio, que habrá una conferencia en estos días, por eso no voy a ahondar en eso. Siguiente. Ahí están experiencias. ¿Cuál es la realidad de la radio? Primero, fue el medio mejor adaptado a la crisis. Todas las encuestas lo confirman así. Después del coronavirus, es el medio en estos momentos que más confianza genera en las audiencias. Lo dicen todos los resultados de las encuestas en Europa, por ejemplo, donde obviamente más se consume en los autos, etcétera, pero se consume, y reitero, es el más asociado a la confianza. Hay un auge de los podcasts, innovación en los formatos. La esencia está en contar historias, en contar algo de alguien. Después vamos a ver un ejemplo. Hay que retomar el uso de la narración y la descripción. ¿Cuál es uno de los aportes fundamentales de la radio? La narración y la descripción. ¿Lo estamos haciendo o no? Estamos copiando y pegando y para adelante.
el incremento del interés de las audiencias por las producciones de investigación periodística, el humor. Nosotros tenemos no solo en la radio, sino también en la comunicación en general, incluso en la comunicación política, que retomar el humor. Porque el humor, el uso del humor es una tendencia de comunicación, porque la gente ríe. Nuestros políticos no pueden ser inexpresivos, nuestros políticos no pueden estar regañándonos todo el tiempo, tienen que expresar algo con su músculo, porque es lo paralingüístico. Se tienen que reír cuando la ocasión va, grises. No, a dirigentes grises, a audiencias grises y públicos grises. Por tanto, es que a eso hay que modelarlo. Y hay que usar el humor. Hay que usar TikTok además para dirigirse a los jóvenes. Las últimas encuestas, por ejemplo, a nivel internacional, plantean cosas muy importantes. Reunieron a los... bueno, después lo voy a decir, ahora no. Hay un nuevo ecosistema sonoro, obviamente. Siguiente. Me acuerdo que al final lo puse todo. Innovación en la publicidad. Con el tema de la publicidad, nosotros llegamos tarde. Hoy, los anuncios y la sobrevivencia o supervivencia, no sé ni cómo se llama, no sé ni cómo decirlo, de los medios de comunicación en el mundo no está en la publicidad. Ahí tenemos un error impresionante. Los anunciantes se están retirando de la publicidad de los medios. Entonces los medios no viven de la publicidad. Y los últimos estudios a nivel mundial que hay dicen, claro, nosotros nos salvamos un poco porque somos financiados en algunos casos, como se sabe, pero medios que no tengan menos 4 fuentes de financiación va a morir en el mundo este año. 4. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la retirada de la publicidad como punto de financiamiento de los medios de comunicación. O sea, hay que buscar otras vías, entiéndase proyectos, etcétera, etcétera. Y eso pone en peligro muchísimas cosas. La gente ya no quiere anunciarse en los medios, por tanto los medios no pueden vivir de publicidad. Estamos haciendo un estudio ahí ahora con algunos medios de Ecuador, por ejemplo, para hacer primero un levantamiento de lo teórico con relación al financiamiento de los medios de comunicación y poner en práctica algunos medios para ver cómo se pueden financiar en medio de una crisis económica internacional. Las conexiones con las audiencias son impresionantes. Eso mismo que yo le decía, esa señora que llamaba todos los días al programa temprano, porque la gente necesita mucha compañía y en escenarios de crisis mucho más. Siguiente, por favor. Esto es otra cosa. La radio tradicional, desde mi punto de vista, no ha sido superada por nada todavía. La riqueza del formato tradicional todavía. Tienen que pasar unos años más. Siguiente. Esto es muy importante. Esto puede marcar, busquen después la noticia. Nokia realizó la primera llamada con voz y audio inmersivo, en vivo a través de una red celular. Esto puede cambiar determinadas cosas con relación a la concepción del sonido, pero lo veremos años más adelante. Siguiente. Ahora, voy a terminar con algunos consejos de lo que va a marcar el futuro de nosotros. Cómo nosotros transformar el discurso radiofónico sonoro o cómo retomar algo que no estamos haciendo. Primero hay que aprovechar todos los recursos del discurso sonoro, que yo siento que eso se está perdiendo. Nosotros cada vez menos se hacen realizaciones. Y estos dispositivos como los teléfonos y eso nos están haciendo un daño relacionado con la calidad del sonido. Agarramos un teléfono, empezamos a grabar y nos olvidamos de la técnica de los micrófonos que hemos estudiado en las universidades, de la técnica, de que hay que ponerle un micrófono, de que este micrófono no sirve, que esto es una barbaridad, ¿me entiendes? Perdón, yo lo hago también, pero a la ciencia lo que le toca a la ciencia, eso es una especialidad. Eso es una especialidad y eso ha conducido a una pérdida de la calidad. Hay que utilizar el humor, reitero, la música, los elementos de la cultura popular. Porque los elementos de la cultura popular son los que afianzan nuestras identidades. Nosotros no podemos darnos el lujo de perder identidades. Y eso es muy importante. Dichos, refranes, canciones. Hay que incorporar nuevos lenguajes, nuevos formatos, nuevos sonidos, etcétera. Siguiente.
hay que dar seguimiento a los temas y rescatar lo urgente. El modelo más exitoso sigue siendo a nivel internacional la combinación de noticias y música. ¿Por qué seguimiento a los temas? Nosotros vemos un tema un día, se desapareció y más nunca volvió. Yo no sé. Yo, por ejemplo, o sea, son cosas tristes. No sabemos qué pasó en el Saratoga. Y se nos olvidó. No sabemos qué pasó en Supertanquero. No sabemos, en fin. Nosotros tenemos que dar seguimiento a cosas. A dar seguimiento. No olvidar temas. No olvidar temas. Igual que hay un ciclón. Hay un ciclón y se acabó. Y se acabó nuestra transmisión cuando se acabó el ciclón. Bueno, ¿y qué pasó después? ¿Cómo le damos seguimiento a eso? ¿A quién le dieron casa? ¿Dónde está la gente? Porque la radio, aunque no parezca, es un medio de denuncia, es un medio de seguimiento. Siguiente. La programación de carácter social y cultural es muy importante. Generar agendas propias. Insisto en que los medios tienen que diferenciarse. Nosotros estamos en un vaho con eso. Todos los medios dicen lo mismo. Todos los medios van a una conferencia de prensa, cogen el mismo fragmento y lo sacan al aire. ¿Y dónde está la diferencia? Entonces, ¿cómo queremos sobrevivir a la competencia? Hay que diferenciarse. Hay que diferenciarse con una agenda propia. Hay que reflejar la cultura cotidiana. O sea, una radio que no exprese o que no relate el contexto en el cual se desenvuelve está condenada al fracaso. Una radio inmóvil en medio de la movilidad de las sociedades es excluida. La gente no te oye. Y eso es importante. Siguiente. La llegada de lo digital, claro, ahí hay transformaciones porque se rompen paradigmas, porque ya los manuales por los que estudiamos radio no sirven, porque aquellas debilidades que estudiamos de la radio ya no lo son. La radio ya no tiene fronteras geográficas porque está internet, la radio no tiene frontera física. La radio, que nos decían, llega en un momento psicológico no deseado, mentira, porque ahora están los podcasts y lo puedes descargar y lo puedes oír cuando quieras. O sea, hay que reescribir las teorías sobre la radio porque hay paradigmas que están completamente rotos. Muchos libros hay que botarlo ya. La radio ha sido una de las principales plataformas de sonido, por supuesto, mediado por la tecnología. Siguiente, lo transmediático toma mucha importancia. Ustedes saben que se dice que incluso la radio fue el primer medio transmediático porque aquel hecho de las novelas, de las radionovelas, sobre todo en Cuba, puede considerarse, que fue en América Latina lo que inició, puede considerarse el inicio de lo transmediático. Eran novelas que venían del papel y se llevaban a la radio. Como por ejemplo, igual también la tradición que existe en Cuba de los lectores de tabaquería, y hay un contenido transmediático que nosotros tenemos que seguir aprovechando. El otro tema importante es la participación de radio oyentes. La participación tiene que ser cada vez más materializada. La gente hay que hacerlas partícipes del proceso que estamos haciendo. Como ya yo les explicaba, la gente tiene que ayudar a gestionar contenido. La gente hay que hacer reuniones con las audiencias. Nosotros fuimos hace unos años, hicimos una experiencia en algunas emisoras, sobre todo Radio Sandino, etcétera, etcétera, emisoras que tienen consolidadas algunas audiencias. Y eso aporta una riqueza tremenda, porque ahí el oyente te está diciendo qué temas quiere, cuáles no quiere, qué les importa. Eso da una riqueza excepcional. Siguiente. Ya ahí les dejo algo de las discusiones teóricas con relación a lo público y a la participación en la radio, que es importante también que lo tengamos en cuenta. O sea, cómo hacerlo, sobre todo a partir del modelo británico, insisto. Siguiente. Las redes sociales son una oportunidad. Ahí hicimos un estudio lo otro es que hay que volver a los orígenes a veces. Esto es un estudio que hicimos en un espacio comunitario de Radio Romerillo, que estaba enclavado en una comunidad y se transmitía por altoparlantes, algo que hay que retomar en Cuba, sobre todo en momentos de desastres naturales, etcétera, etcétera, que según todas las investigaciones que hemos hecho, la gente lo está pidiendo. Siguiente, los temas de educación para la comunicación, son importantísimos, con dos referentes
Kaplun y Freire son importantísimos. La radio sigue siendo un espacio importante para educar. No podemos olvidar eso. La educación, incluso para la comunicación, en todo ese proceso, la radio se convierte en un elemento clave. Muy necesario para empoderar a los ciudadanos en el conocimiento, es importantísimo. Y bueno, se convierte en un medio destacadísimo para el tema. Seguimos, siguiente. Siguiente, ahí seguimos con temas de audiocomunicación. Aquí vamos a adentrarnos una parte en el futuro. Cuando se reúnen a los principales editores de los grandes de los medios más importantes del mundo y le dicen que en qué van a invertir en los próximos años, ¿saben qué dicen? Que en podcast y en cualquier formato de audio. Ojo, eso para nosotros es súper beneficioso. En un escenario en el cual está estudiado que hasta el 2027 el incremento en las audiencias de los podcasts va a ser extraordinaria. Pero para que nosotros veamos, los más grandes del mundo están diciendo que su dinero va a ir en los próximos años hacia el podcast y hacia cualquier otro formato de audio. Cito textual, cualquier otro formato de audio. Eso nos da la importancia. Obviamente el audio digital es uno de los principales canales publicitarios en la actualidad. Ahí tienen las tendencias, 73% obviamente de esas personas con capital para invertir o dueños de medios de comunicación están diciendo que va a ir al audio digital. Siguiente. El 70% de los anunciantes espera alcanzar la audiencia objetiva en dispositivos móviles. Ojo, eso es importantísimo. En móvil como el dispositivo que va a articular a todo lo demás. Ahí viene la necesidad de hacer diseños responsive, que muchos de nuestros medios no los tiene todavía, y cuando los abres en los medios de comunicación es un desastre. Cuando lo abres en un móvil es un desastre porque no se adapta al formato de los medios. Y en términos de arquitectura de información se empieza a producir un desorden terrible. Es lo que está pasando. No quiero poner ejemplos negativos, pero para que vean, para que entiendan qué es eso en Telesur. Cuando nosotros abrimos el formato en móvil, un desastre. ¿Por qué? Porque no está en diseño responsive. Aquí están los que saben más de eso. Manuel está ahí. Pero o sea, eso es una necesidad hoy, hacerlo de esa manera. Miren, el 54% de los participantes en este estudio mundial dice que escuchan los contenidos en formato de audio en cualquier otro medio. Seguimos, adelante. Siguiente. Esto lo que tiene que ver es con la necesidad de establecer métricas de evaluación, pero métricas de evaluación acercadas a la realidad. Nosotros tenemos que buscar procesos evaluativos en la radio, en nuestros medios, en nuestras redes sociales más certeros. Nosotros no podemos seguir evaluando por la cantidad de veces que una gente comparte una cosa. Eso está fatal. Nosotros tenemos que hacer métricas. Yo no puedo decirle ni a un político ni nada de eso, tiene que compartir 8 veces una noticia. Eso está fatal. Porque le voy a explicar qué pasa con eso. Eso viene a ser como la publicidad no deseada, o el spam. ¿Y qué pasa? La gente te excluye. Y entonces cuando yo publico, mato la vigencia de lo más importante que yo publiqué. Entonces eso es un fenómeno. Lo otro está relacionado también con el uso de etiquetas. Ojo, hay que establecer también una política. 8 etiquetas, una carrilera de cosas así. Eso es un desastre. Etiquetas son de 3 a 5. Y eso es con aquellas cosas con las que se relaciona el tema. Porque si no, no hay movimiento. Si yo etiqueto a Yusaima, Ivonne, es que estamos los mismos entre los mismos. Las etiquetas es para buscar líderes de opinión de los temas que yo estoy compartiendo en otros países, en otros grupos de trabajo. Para eso es la etiqueta. Además de conocernos entre nosotros mismos. Pero si nosotros mismos nos damos me gusta y nosotros mismos nos etiqueteamos el uno al otro, estamos ahí en un pantano que no hay crecimiento. Que no hay crecimiento ni de la audiencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con eso, con las maneras en las que nosotros evaluamos la comunicación que hacemos. No es por cantidad,
Yo cuando hablo de esto siempre me acuerdo de Katiuska Blanco. Katiuska Blanco, la biógrafa de Fidel. Yo era parte de aquello, fue, bueno, Angélica, un montón de gente que en un momento determinado dábamos cobertura a los temas de juventud. Y Katiuska me dijo un momento, yo creo que yo me voy a ir despedido, pero ¿por qué Katiuska? Dice, no, porque es que en aquella época se decían palitos, yo no sé cómo se llama ahora. Estoy haciendo este cuento sin el permiso de ella, pero no se va a poner brava. En aquella época se llamaban palitos, y a mí me exigían en Radio Rebelde, no sé qué cantidad de palitos, que era la cantidad. Y en el periódico le exigía que haya no sé qué cantidad de palitos, y si no cumplías esa cantidad estabas sentenciado. Y ella me decía, pero es que imagínate, ¿cómo vamos a cumplir con esa cantidad de palitos? Y yo siempre, pero, a ver, sí, a ver, es que el tema es que lo importante no es la cantidad de palitos que yo haga. El tema está en el alcance que hay en lo que yo hago. Yo puedo hacer un palito. ¿Sí? No sé, claro, yo puedo hacer un palito. Reitero, yo no sé si ahora se llama palito, pero en aquella época se llamaba así. Yo puedo hacer un palito, pero un palito que sea un reportaje de Sibanicumi o Sotifabelo, ¿ya entiendes? Y con ese palito yo me limpié los demás. Entonces, a esa concepción tenemos que volver. Ahora, digo que eso es un problema. Por ejemplo, nosotros estamos presentando de forma general en todos los Claro. por lo menos en X, se presenta ese problema. Hay veces que yo quiero una sola publicación. Claro. Porque es lo que yo quiero. Claro. Sin embargo, no. Es decir, No, tiene que ser así, no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque tú lo sabes. Si yo publico y republico arriba de lo que eso, maté mi contenido, claro, maté mi contenido y va para abajo. Entonces lo que yo quiero realmente, otra cosa, y perdón, Dios mío, perdón. Cada medio de comunicación tiene que hacer sus estrategias. Yo parto de la idea, porque ustedes saben que yo soy profesor de comunicación organizacional, además, nunca he querido dejar la radio, pero soy profesora de eso. Primer problema, los medios de comunicación tienen que ser considerados organizaciones. Fue una batalla que se echó con la ley de comunicación y se ganó. Los medios son organizaciones, por tanto, los medios de comunicación tienen que tener sus manuales de gestión de comunicación y tener sus estrategias. Si yo como radio voy a hacer una estrategia, yo tengo que ver en qué, no es para todo. Yo no puedo decir, vamos a hacer un tuitazo para tal cosa, no hombre, no. Yo tengo que saber, el mío, y veníamos ahorita en la guagua hablando de que dónde se consume más, Santi Espíritu, el mío, ¿dónde está mi gente? Y yo tengo que apostar por la red en la que está mi gente. Yo puedo decir, vamos a hacer un tuitazo en contra del bloqueo, a sabiendas de que el pueblo cubano no está en Twitter, en X, o un equitazo, no sé ahora cómo se llamará, pero no están ahí. Y mucho más, si yo quiero llegar a los jóvenes, yo tengo que volcarme para TikTok, para Instagram, porque los jóvenes han salido huyendo de las redes en las cuales están sus padres en primera instancia, sus padres y sus maestros. Claro. Entonces han salido echando para sus redes y ahí tienen su vida propia. ¿Ya entiendes? Y eso yo tengo que tener en cuenta. O sea, yo quiero atraer a los jóvenes. Yo tengo que hacer algo en TikTok o en Threads. Yo tengo que hacer algo en Threads. Pero reitero, esa concepción de audiencia homogénea tiene que cambiar. Porque ni los medios son iguales, ni las audiencias que tenemos son iguales, ni las necesidades de nuestras audiencias son iguales. Siguiente, por favor. Ay, pobre señor, gracias. Aquí les voy a dejar, sí, los espacios de publicidad en audio digital, yo voy a hacer eso ahí, se los voy a dejar. Siguiente, por favor. Esto es importantísimo, pero no me voy a detener en eso para no perder tiempo. ¿Ahí entienden? Ahí tienen métricas importantísimas que pueden considerar a la hora de evaluar, a la hora de analizar publicidad en radio, en fin. Las audiencias en línea están aceptando más los estilos de escritura no convencionales. Claro, tú le metes un discurso que es un tabaco y ¿quién te oye? Nadie. Nadie, porque la gente quiere oír la historia de alguien. Hay que escribir para ser comprendido. Hay que usar cada vez menos palabras. Esto se llama, estamos en un mundo en términos radiofónicos en el cual hay que apostar por la economía de palabras, cada vez menos palabras. La gente está muy alterada para oír tanta retórica. Los verbos en forma directa expresan mejor la acción que indican. Ojo, seguimos. Siguiente.
Se debe privilegiar el modo infinitivo, evitar las frases negativas y es preferible usar los hechos y los relatos por encima de los discursos, reitero. Y el tema de los verbos es mejor, obviamente, sobre todo para titulares. No está mal poner sujeto, verbo, predicado, que es la construcción ideal de radio para hacer un titular, pero es preferible empezar por verbos porque denotan más acción. Igual que otro tema que hay que repensar en nuestras radios y en nuestros medios de comunicación: se acabaron los tiempos del funcionamiento por bloques. Esa historia de primero nacional, después eso murió y seguimos haciéndolo. Político, jefe, no, eso murió. Nacional, internacional, deporte y cultura atrás, eso está frito porque con el desarrollo de internet, los noticieros, por ejemplo, deben abrir con la noticia más importante, venga de donde venga, y eso lo tenemos que entender. Se rompió también un paradigma importante que se puso de moda en América Latina en los 84, que era el consumo obligatorio por lo geográfico. Si mi emisora estaba aquí en Artemisa, Mayabeque, yo la consumía. Ya eso no es así. ¿Por qué? Porque la proximidad noticiosa, que es el indicador que hacía que eso ocurriera, ha evolucionado en dos elementos más, que se llama inmediatez y necesidad de estar actualizado, y el otro es intereses grupales. Nuestras sociedades cada vez más están divididas. Sociedades afrodescendientes, gays, sindicalistas, etcétera, etcétera. Por tanto, la radio tiene divisiones en sus públicos y la gente tiene diferentes segmentos y diferentes, o sea, eso es otro tema a considerar, de que podemos hablar en otro momento, que no va a ser ahora porque estaba apurado. Siguiente, yo quiero traer esto. Yo creo que nosotros estamos en un momento de retomar a esto. La radio tiene que evitar retomar el narrar. Señoras y señores, recuerden que esto fue 1938. Esto es extraído del guión original de La Guerra de los Mundos. Señoras y señores, esto es lo más terrible que yo he visto. Un momento, alguien se desliza hacia afuera por un hueco de la cabecera del objetivo, alguien o algo. Me parece apreciar que es una cosa, intenta asomarse fuera de ese negro agujero. Aparecen ahora los discos luminosos, creo que nos miran, serán ojos. O sea, ¿a quién no atrae eso? Eso es una historia, estoy contando una historia. Siguiente. Dios santo, algo se arrastra como serpenteando, ahí se me fue. Fuera de la sombra, parece una serpiente grisácea. Vean ustedes cómo narramos y describimos, que hay que retomar a eso. Eso es lo que nos diferencia de otros medios. Siguiente. Vi el cadáver del piloto, en su mano crispada aún sostenía una tenaza. ¿Por qué esa herramienta para hacer realidad de un pasajero? Esto es lo que sostenía la comisión investigadora. Siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Y eso es extraído de un manual de capacitación de los alemanes. Ahí se puede aumentar la atención narrando en presente. ¿Cómo? Contar a través de un reportero testigo que narra lo que está viendo con un estilo directo y en primera persona. Eso es cuando yo quiero impactar más. Siguiente. Dos textos de comparación para el de radio. La gente está alrededor llorando. La gente. La policía prohibió terminantemente la entrada porque el barro ya había alcanzado la altura de 1 metro. Siguiente. Ese es el modo impersonal. Mira esto. Vi llorar a la gente. Intenté acercarme, pero la policía me cerró el paso. Me hubiese hundido hasta el vientre en el barro. ¿Cuál tiene más efecto? Esta. Siguiente. Se puede narrar aumentando en presente, se aumenta la tensión. Voy a acercarme. No se puede. La policía no lo permite. Hay demasiado barro por aquí. Si avanzo, creo que me hundiré en el lodo. Permiso, por favor. A mi derecha puedo ver los restos carbonizados del avión. Eso, la gente te va como acompañando en eso. ¿Verdad? Aquí les dejo algunos consejos. Según esto fue, tuvimos que consultar a este periodista estadounidense en algún momento para articular determinadas estrategias de cómo escribir para la web. Y ahí están algunos consejos que él nos dio en su momento de cómo sería más importante escribir para la web. Y escriba activamente, no pasivamente. Esfuércese por la prosa bíblica. Lo otro, bueno, obviamente, la radio cada vez más también apostando por lo transmedia a partir de, bueno, las concesiones del profesor estadounidense Henry Jenkins, que se las dejo ahí. Siguiente. La radio transmedia, ahí están los consejos. Seguimos, siguiente. Cómo dominar una historia, ahí les dejo los consejos. Siguiente. El futuro del storytelling. El storytelling se ha convertido.
Fíjense, prácticamente es un género para la radio. Y eso es otra cosa que hay que estudiar, o sea, cómo esa narrativa transmedia se ha convertido casi en un género para la radio a partir de la necesidad de contar historias, que es el éxito. La gente dice, no es lo mismo que yo vaya a decir, hay que enfrentar el aborto y no lo haga, porque si tú le dices a un joven que no haga el aborto, lo va a hacer. Si yo cuento la historia de Milagro, joven cubana, violada a los 12 años, si yo cuento la historia de vida de esa persona, digamos que quedó embarazada por una violación, etcétera, etcétera, la gente se va a sentir atraída por ese tema y va a decir, oye, yo tengo que pensar sobre eso, yo tengo que reflexionar sobre eso. Siguiente, ahí les dejo eso para que lo puedan leer, y voy a terminar con tendencias que de la radio las voy a resumir en estas 3 láminas que quedan. Importancia de la mediación tecnológica. Todos los estudios de recepción en los jóvenes que hacemos de la radio están asociados al uso de tecnología para consumir radio. Para esa gente hay que seguir haciendo aplicaciones, para esa gente aplicaciones propias de las emisoras. Eso es muy importante. Hay que monetizar determinados contenidos digitales a pesar del bloqueo. No sé cómo se va a hacer, pero una parte importante de la subsistencia de los medios de comunicación en el mundo está por ahí. No sé cómo lo harán, no sé cómo lo vamos a hacer, pero cumplo con el deber de decir de cómo están sobreviviendo económicamente medios radiofónicos a nivel internacional. Uso cada vez más de redes sociales, protagonismos para las fotos y los videos, especialización como valor añadido, la especialización periodística en este caso, la nueva estética audiovisual, lo que no tiene calidad no se consume. Y llamo aquí también lo que tiene que ver con el uso de plantillas y esas cosas para redes sociales. No podemos poner a una rubia promoviendo las yagrumas. Hay que poner una cubana, una artemiseña, ojo con eso. Está bueno ya de plantillas, Canva, eso está fatal. Si yo quiero vender mi producto, yo tengo que utilizar lo auténtico de mi producto. Claro, lo que me lo diferencia. Ni una plantillita de esa más. Vamos a seguir conviviendo en un mundo de noticias falsas. Por tanto, es imperativo desarrollar los mecanismos fact-checking, o sea, comprobadores que tienen las agencias como EFE. Hay millones de medios que tienen eso. Eso hay que, no sé cómo se va a hacer, pero eso hay que desarrollarlo. Esto se tiene que ligar con el programa de educación para la comunicación que tiene el país, que se está tratando de desarrollar. El tema de las noticias falsas tiene que colocarse como un tema, porque hay que enseñar a la gente a cómo identificar las noticias falsas. ¿Cómo yo lo identifico o cómo yo no comparto más? Eso es importante. Periodismo local o de cercanía. El periodismo local se está convirtiendo en una tendencia importante. El periodismo de investigación, el periodismo de datos, que eso puede ser en otro momento un tema importantísimo. El contar historia. Cantidad no es igual que calidad, ojo, eso es algo que hay que tener pendiente. Ahí les dejo dónde van a invertir en redes sociales. El Mundo, los principales editores de los periódicos del mundo van a quitarle la atención a Twitter, o sea, a Facebook y a X, y en cambio van a poner sus esfuerzos en TikTok, en Instagram y en YouTube. ¿Por qué? Porque quieren atraer a los jóvenes. El mundo está preocupado por eso. Imagínate tú nosotros. El mundo, el mayor interés en TikTok es el deseo de interactuar con menores de 25 años. En términos de innovación, los editores dicen que invertirán recursos en podcast, ya eso se lo dije, en audio digital. Siguiente. Ya estoy terminando, Zamora, me quedan 2. Siguiente. Sí. Termino con esto que es importantísimo. Esta es la última. Termino con esto que es imprescindible, que tiene que ver con el papel de la radio. Tenemos en el Instituto de Periodismo un taller internacional, un diplomado internacional que tiene que ver con las coberturas en tiempos de desastre. Esto es importantísimo, porque según las investigaciones que hemos hecho en desastres en Cuba, hay dos, no se equivoquen, hay 2 cosas que son las más consumidas, la radio y las redes sociales. Los demás tumbe lo que son de cartón. Entonces, hay para esto 2 consejos importantes para la radio: seguir desarrollando la cultura de la prevención y seguir desarrollando la comunicación para la ciencia, que son 2 aspectos que se revelan como tendencias importantes. Con esto termino.